Hablar sin micro ni nada, espero que lo veáis bien y no tal como de la práctica ni ninguna cosa. Quiero dar las gracias por asistir. Además, habéis leído mucho y seguido las cosas. Yo sé que vamos a hablar hoy de líneas estratégicas. Líneas estratégicas, parece que el momento no es el más apropiado en el hospital. Está el hospital lleno, tenemos mucha presión asistencial y parece que cuando está la presión asistencial, pues ahí tan tirante, hablar de lo que es la filosofía, de lo que vamos a hacer, de lo que es el marco estratégico y tal, a veces suena como palabrería, pero los que me conocéis, pues sabéis que me parece fundamental que los trabajadores, que todos los que formamos parte del hospital, sepamos o participemos en lo que se supone que vamos a tener que desarrollar en el próximo año, incluso probablemente más allá del próximo año, en los próximos años. Y eso es precisamente lo que quiero contaros hoy. No vamos a hacer hoy una relación exhaustiva de lo que los objetivos concretos y definidos cada uno de ellos y tal, pero sí que lo que vamos a poner aquí en común son las líneas grandes, las estratégicas, por las cuales nos vamos a regir en el próximo año y ya veremos en los próximos años. Vamos a comenzar. En principio, ¿cómo hemos hecho la estrategia? Pues la estrategia no es un señor que se pone ahí solo a darle vueltas a la cabeza y entonces empieza a pensar qué cosas vamos a hacer. Evidentemente, la estrategia se hace en función de tres parámetros. Por una parte, el marco que determina la Consejería de Sanidad. Por otra parte, las líneas que dentro de ese marco establece el Servicio Cántabro de Salud. Y por último, las necesidades propias que tenemos en el hospital. Para hacer una buena estrategia necesitaríamos idealmente haber hecho por lo menos los 5 pasos que tenemos debajo de las necesidades del hospital, que son las reuniones asistenciales, las reuniones con profesionales, los resultados asistenciales, la política de calidad y seguridad, informes de las diferentes comisiones del hospital y tener resultados de encuestas de satisfacción de usuarios y de profesionales. No lo tenemos todo. Para determinar un poco las necesidades del hospital, desde que estamos aquí en el equipo directivo, lo que hemos tenido son reuniones con profesionales, hemos analizado los resultados asistenciales y hemos establecido, estamos intentando establecer una política de calidad y seguridad en relación con el propio Comité de Seguridad del Paciente y las líneas de calidad que ya se venían llevando en el hospital. Hemos pedido a las comisiones que están funcionando en el hospital y las que no están funcionando pero que estimamos que van a ser muy necesarias, las intentaremos impulsar de nuevo para que en esas comisiones se establezca también una estrategia de trabajo para los próximos tiempos y podamos, junto con el resto de las líneas, establecer una estrategia concreta pues, en infecciones, en historia clínica. No lo tenemos nunca la generalidad y es una cosa que es fundamental volver a reactivar. Y luego encuestas de satisfacción de usuarios y profesionales que no tenemos, de tiempo que no se realizan, pero que estamos en línea de volver a hacer. ¿Cuáles son las líneas estratégicas y el marco estratégico que pone en marcha la Consejería y el Servicio Cántabro de Salud? Pues os lo podéis imaginar. Por un lado, la accesibilidad y listas de espera, la estrategia de cronicidad, calidad y seguridad, eficiencia y sostenibilidad económica. Eso todo resumido, así en una frase, es un poco lo que pone debajo, que es hacer lo que tenemos que hacer, pero orientado más hacia la ambulatorización de los procesos y la continuidad asistencial. Esto que toda la vida hemos intentado conseguir, eso de coordinar los niveles asistenciales de una forma eficaz, pues es lo que tenemos que intentar
conseguir o mejorar, sobre todo teniendo en cuenta eso que siempre decimos los que, bueno, pues en algún momento tenemos algún tipo de responsabilidad, que es eso de tener al paciente como eje del sistema. Bueno, pues eso, que no terminamos de conseguirlo nunca, lo que queremos es eso, que los pacientes, y sobre todo aquellos pacientes que tienen algún tipo de necesidad más medicada, que son neurológicos, etcétera, tengan la posibilidad o tengan esté orientada la organización de tal modo que la continuidad entre los diferentes niveles asistenciales sea más fluida y esté más garantizada. Todo ello en un marco de seguridad y calidad y con una dotación de infraestructuras y herramientas de trabajo necesarias. Vale, pues esas que son las líneas estratégicas de la consejería, si las contrastamos con esto que hemos estado hablando antes de las reuniones, los resultados, tal, pues dan lugar a las líneas estratégicas que queremos implantar en el hospital, que son un poco más propias nuestras, independientemente de cada gerencia. Entonces, si analizamos, quería yo, antes de pasar a lo que son las líneas estratégicas, dar un poco unas pinceladas de los resultados asistenciales que hemos tenido en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque yo creo que, bueno, son una foto. No es una foto muy definida y muy nítida, pero es una foto de lo que venimos haciendo últimamente. Entonces, aquí tenemos lo que serían las urgencias, las intervenciones quirúrgicas, CMA, hospital, las atenciones hospital de día médico, patológico y psiquiátrico, en el quirúrgico, consultas nuevas, altas de hospitalización y el peso de la complejidad de los pacientes atendidos. Entonces esto, que son muchos números, se resume francamente diciendo que en los últimos 10 años, que es el análisis que está ahí mostrado, el número de urgencias atendidas se ha mantenido más o menos igual, aunque hay una variación ahí, pues hemos pasado de 2009 al 2010 al 2011. Este incremento se debe a que en ese momento se empezaron a computar las urgencias atendidas en Reynosa y luego el aumento que hay en el 2014 y en el 2015 pues se debe a las urgencias pediátricas. Pero las urgencias atendidas en los generales en Sierra Llana pues se han mantenido 68.000 y pico en el 2006, 69.000 en el 2015. Las intervenciones quirúrgicas que realizamos totales son más o menos las mismas. Hay pequeños picos y variaciones, pues pasamos en algún año de 6.000 y pico, 200, 6.600, a rondar en general las 6.000 intervenciones al año. La CMA, sin embargo, sí que claramente ha ido aumentando. Hemos pasado de 2.100 y pocas en el 2006 a 3.359 en el 2015. Y lo que se ha incrementado muchísimo pues son las atenciones en el hospital de día, tanto en el hospital de día médico general como en el oncológico como en el psiquiátrico, pasando cada uno de ellos por de 6.000 a 9.000, de 1.300 a 5.400 y de 1.200 a 2.499. En el quirúrgico, evidentemente, pues también como ha aumentado la CMA, pues ha aumentado también las atenciones en el hospital de día quirúrgico. Las consultas hay que decir, hay impuesto a las consultas nuevas. Las consultas totales sí que han aumentado. Han aumentado las consultas totales, pero han aumentado fundamentalmente, a expensas de ir aumentando paulatinamente el número de consultas sucesivas. Las consultas nuevas son prácticamente las mismas. Y las altas de hospitalización pues son también parecidas. Rondamos normalmente las 10.000. El peso, es decir, la complejidad, aumentando paulatinamente un poquito hasta el 2009 y a partir de ahí ha ido bajando un poquito. O sea, en general, lo que venimos haciendo en el hospital es lo que se viene haciendo en todos los hospitales. Tenemos más o menos la misma actividad para los pacientes ingresados y cada vez hacemos más ambulatorización de todos los procesos. Y es eso lo que vamos aumentando. No está aquí porque no teníamos los
datos así de, bueno, pues teníamos análisis, o no he podido hacer de los 10 últimos años, de lo que son las pruebas. Las pruebas diagnósticas, evidentemente, es una de las cosas que ha ido aumentando mucho en los últimos años, tanto en pruebas de imagen como en pruebas copias, pruebas de digestivo, pruebas de endodoncia, todo. En general, las pruebas diagnósticas también han ido aumentando mucho y eso también es el reflejo de la ambulatorización que se lleva a cabo dentro de la atención sanitaria. Pero estos son números. Al fin y al cabo, es un poco lo que siempre nos achacáis. Y nos achacáis, me refiero, los profesionales a las direcciones de cada momento, de decir, bueno, pero es que siempre son números. ¿Cuántos hemos visto? ¿Cuántos palotes hemos puesto? Para intentar ahondar un poquitín en eso, en tener resultados de otro tipo, la gerencia anterior pues decidió mandar los resultados del año 2014 al análisis que hace una empresa, y así se llama, que es la que hace el análisis del top 20. Entonces los mandó los resultados del 2014 y esos resultados nos llegaron a nosotros, al equipo directivo actual. En esos vamos, ¿quién participa en este programa? Son unos premios en realidad, pero bueno, en este programa de evaluación. Pues han participado en el año 2015, mandando los datos del 2014, acordaos, 155, de los cuales 114 eran públicos, hospitales de gestión directa con menos de 12.000 altas y sin unidades de referencia eran 36, en el que nos encuadraron a nosotros, y se hizo una evaluación por grandes áreas: respiratorio, corazón, digestivo, nervioso, riñón, vías urinarias, mujer, y luego hubo una parte que era el resto de la actividad y una que era la eficiencia. Y por último, se evaluaron también algunos procesos específicos, como pueden ser el pluripatológico y el paciente clínico. ¿Qué es lo que se valoraba de los datos que mandábamos? Pues se valoraba estas cosas. En realidad son datos de resultados existenciales, pero no números, sino las estancias ajustadas al riesgo, la mortalidad, las complicaciones, las readmisiones estandarizadas, el porcentaje de episodios con más de 20 días de estancia, infecciones nosocomiales, mortalidad ajustada, y luego dentro de la eficiencia, las unidades de producción hospitalaria y los costes de aprovisionamiento. Eso sí que son unos datos fundamentalmente de coste y de producción estadística. Bueno, pues con estos resultados, con esta evaluación, quiero decir, pues los resultados no fueron nada buenos. Nada buenos es que de la eficiencia económica de los 36 hospitales en los que estábamos encuadrados, en el grupo que estábamos encuadrados, estábamos en 33. En la baja actividad de 127 en el 123. En la de corazón de 36 a 37. El músculo esquelético 85 a 88. Respiratorio 105 a 107. Nervioso, bueno, como veis. Ya sé que esto ha sido visto, yo cuando lo vi, pues la verdad es que me quedé muy sorprendido. Me quedé muy sorprendido porque no es la idea que yo tengo de Sierra Llana y seguro que no es la idea que tenéis vosotros de Sierra Llana tampoco. Es como todo. ¿Qué es lo que hemos mandado? ¿Lo hemos mandado bien? ¿No lo hemos mandado bien? ¿Qué es lo que mandan los demás? ¿Qué es lo que nos mandan? Si somos más inocentes, no somos más inocentes cuando mandamos los datos. No lo sé, no os puedo decir. Lo que sí os digo es que la metodología que emplean para hacer esta evaluación es una metodología que es bastante robusta, llevan haciéndola muchos años. Hay muchos hospitales que vienen participando periódicamente todos los años y sus resultados son más o menos homogéneos. Pero bueno, estos son los resultados que tenemos. Yo creo que no son unos resultados que deberíamos ver y tomar
a rajatabla y al pie de la letra, pero sí que nos sirven un poco, junto con los anteriores, pues para hacernos un poquitín una idea de cómo estamos cuando nos comparan, y tomarlo un poco como punto de partida para precisamente establecer una estrategia para ir mejorando en todo lo que podamos. Entonces, ¿qué es la línea de la cronicidad? La línea de la cronicidad lo que intenta es precisamente mejorar lo que veníamos haciendo en relación con la atención a pacientes crónicos. Eso expresado fundamentalmente en la mejora de la coordinación entre niveles asistenciales. O sea, la asistencia integrada, que hablamos de integrada. Integrada queremos, cuando hablamos de una asistencia integrada nos referimos a que el paciente cuando es atendido en cada uno de los niveles asistenciales, toda su historia, su patología, el conocimiento de lo que le sucede, esté integrado bien en una herramienta, bien en los profesionales que atienden tengan la capacidad de atender en cada nivel lo que le corresponde, pero dentro de una visión integrada, y eso unido a la continuidad. Es decir, ayer estaba malo de esta manera, hoy he empeorado de esta, he tenido una reagudización y necesito un dispositivo asistencial distinto, lo necesito durante unos días y vuelvo al que tenía anteriormente. Hay que coordinar todo eso dentro de lo posible. Y para eso vamos a intentar establecer profesionales de referencia. ¿Para qué? Bueno, para evitar ingresos innecesarios, asistencias urgencias innecesarias, o planificar las asistencias de urgencias, o planificar los ingresos, o planificar la actividad en el hospital y potenciar la atención ambulatoria, el pactar cuándo hay que hacer pruebas y cuándo no, etc. Y para ello, evidentemente, pues volveremos a hacer desarrollo de rutas asistenciales. Intentaremos hacer la ruta asistencial del enfermo pluripatológico y de la insuficiencia cardíaca congestiva. Tendremos que evaluar la ruta del EPOC y la de la fibrilación auricular, que ya están instauradas y que tenemos que ver qué resultados han dado y qué acciones de mejora podemos poner en marcha. Y queremos realizar dos vías clínicas, que son la de la fractura clínica y la del ictus. La política de calidad y seguridad. La política de calidad y seguridad es lo que hemos estado desarrollando fundamentalmente en estos últimos meses, no porque no se hiciera, evidentemente, sino porque lo que queríamos era ver un poco cómo la podíamos reglamentar, pero enfocar y cuáles son las actividades que podíamos realizar en el hospital. Entonces, hay fundamentalmente tres líneas. Lo único que la tercera la he sacado fuera, que es la de la información y orientación al propio paciente, pero estas dos las he dejado aquí de forma específica. Una de ellas es el control y la vigilancia de la ira. De la ira, que no es ni el enfado ni los terroristas islandeses. Es la infección relacionada con la asistencia, que es lo que siempre hemos conocido como infección nosocomial. Tenemos, evidentemente, que retomar los datos y el análisis y el seguimiento de la infección que tenemos relacionada con la asistencia, tanto las tasas de incidencia acumulada como las de prevalencia. Tenemos que saber la infección que tenemos en la herida quirúrgica, tenemos que saber cuál es la infección en los diferentes procesos asistenciales. Tenemos que saberlo, pero no por saberlo, tenemos que saberlo porque tenemos que, en función de esos resultados, actuar. Y si no tenemos los resultados, pues no podemos actuar ni podemos hacer nada. Total, que vamos a insistir mucho en tener los resultados y vamos a trabajar también en los protocolos de infección por microorganismos multiresistentes. Es decir, vamos a seguir trabajando en que se identifiquen los pacientes portadores, en hacer el seguimiento de los protocolos necesarios para que los pacientes dejen de ser portadores,
hacer el registro para cuando vuelven a hospital, todas estas cosas que habitualmente hemos hecho y las hemos hecho bastante bien, siendo incluso referencia para la comunidad de cómo deben hacerse estas cosas, pues debemos insistir y además de ser capaces de coordinarnos con la atención primaria, porque este protocolo específico es muy importante que se siga en la atención primaria para que se cumplimente adecuadamente. Vamos a trabajar en proyectos específicos en la unidad de críticos, porque la unidad de críticos tiene proyectos específicos, como es el tema de la resistencia cero, la neumonía cero, la bacteriemia cero, etcétera, que son proyectos de control de la infección muy específicos, pero que vamos a trabajar y vamos a implementar este. Vamos a seguir trabajando en algunos que había y vamos a empezar con otros. Vamos a hacer el seguimiento y declaración de las enfermedades de declaración obligatoria porque ha cambiado el listado, y tenemos que hacer el seguimiento de que las cosas, bueno, pues las estamos haciendo adecuadamente. Y en relación con las prácticas clínicas seguras, pues ahí tenemos un poco todo. Somos un centro comprometido con la excelencia de cuidados y ahí vamos a seguir. Vamos a seguir trabajando para conseguir la certificación, disminuyendo la prevalencia de eventos adversos. Vamos a insistir mucho en el lavado de manos. Cuando hablamos del lavado de manos, ya sé que me pasaba a mí, y a veces todavía me pasa, que estamos hablando de listas de espera, estamos hablando de rutas asistenciales, estamos no sé qué, y parece que llegamos al lavado de manos y decimos, bueno, esto es una bobada. Pues no hay ninguna bobada. Ya sabemos todos desde hace mucho tiempo que las infecciones relacionadas con la asistencia y el tema del lavado de manos tienen una trascendencia fundamental, tienen una trascendencia en las muertes evitables, y este tema vamos a seguir trabajando, pero indefectiblemente. Y además vamos a trabajar no solamente en ver, en formar, en tal, sino que vamos a intentar hacer observación, lo que se hace, lo que no se hace, cómo lo hacemos, e intentar conseguir que los famosos 5 momentos se cumplan y que todos seamos conocedores de cómo son y llevarlo adelante. Vamos a trabajar mucho, como consecuencia, ya sabéis, del SINAPS y de un grupo que hay dentro de la Comisión de Seguridad del Paciente, que es el grupo de evaluación del medicamento, etc. Entonces vamos a trabajar mucho en la correcta identificación de pacientes, de muestras y en el uso seguro del medicamento, con acciones de mejora que vamos a intentar poner en marcha a lo largo del año. Vamos a trabajar en la preparación prequirúrgica y en el checklist quirúrgico, haciendo comprobación de que las cosas se hacen como tienen que hacerse, hacer acuerdos con los diferentes servicios quirúrgicos para que esto se cumpla y que se cumpla no haciendo 4 cruces, sino haciendo que esto sea un seguimiento verdadero y ver qué acciones de mejora podemos tomar para que la preparación sea la más adecuada y que cuando el paciente llegue al quirófano esté correctamente hecho todo lo que tenía que hacerse antes, que se haga allí lo que tenía que hacer y cuando salga igual, identificado, etc. Vamos a trabajar en la central de esterilización porque es una central que se ha certificado y queremos que todos los procesos que allí se realizan sigan esos estándares que han conseguido. Vamos a valorar mucho otra vez con complicaciones y regresos tanto en general como en la unidad de críticos, y vamos a seguir trabajando en la seguridad transfusional. O sea, todo esto luego por eso decía que no vamos a hacer aquí una relación exhaustiva de objetivos y de tal, sino que lo que estamos haciendo es determinar esas líneas que luego cada una de ellas se va a transformar en una acción concreta que tendremos que ir hablando con cada uno de los servicios. Otra cosa. Este año, vamos a ver, el tema de la historia clínica electrónica es una cosa que yo creo que no podemos dejar pasar el tren de la implantación de las nuevas tecnologías. La historia clínica electrónica es una de ellas. La historia clínica electrónica, además, es un instrumento que es fundamental precisamente para aquello que hemos estado hablando anteriormente, que es garantizar la continuidad asistencial, la continuidad de cuidados, la conciliación de la medicación.
en realidad es fundamental para la asistencia y es fundamental para que un paciente tenga, que los profesionales tengan el acceso a la información relevante de los pacientes en cada nivel sin volverse locos buscando aquí y allá. Entonces, tendremos que ser capaces de desarrollar e implantar una historia clínica electrónica que o sea única o que por lo menos permita, única me refiero primaria y especializada, o que por lo menos permita que las dos estén lo suficientemente integradas como para poder utilizarse conjuntamente. Vamos a seguir extendiendo el uso de la receta electrónica, porque el uso de la receta electrónica es exactamente un poco lo mismo que estaba hablando antes. Es continuidad, es garantía de calidad, es saber si un paciente está tomando lo que nosotros decimos que o le hemos recomendado que tome, es hacer seguimiento de los tratamientos. Y, evidentemente, como consecuencia de la implantación progresiva de la historia clínica electrónica, pues tendremos que hacer de una forma inversamente proporcional una digitalización paulatina de los archivos de las historias de papel. Y eso es algo que también tenemos que empezar a trabajar este año. Al mismo tiempo que extendemos la utilización de la historia electrónica, debemos disminuir la utilización de la de papel, y para disminuir la de papel, evidentemente lo que hay que hacer es digitalizarla en todos sus diferentes componentes. Componentes me refiero de pruebas, de los laboratorios, etc. Todo eso conlleva otra cosa que se lleva trabajando desde hace tiempo y que está resultando muy difícil, que es la integración total de los diferentes elementos que compondrían la historia clínica electrónica o el sistema de información general del hospital, que es, por un lado, los laboratorios, por otro lado, la imagen diagnóstica, por otro lado, los aplicativos de las diferentes servicios y unidades, por otro lado, los datos del GIS, etc. Todo eso hay que coordinarlo y unirlo para que funcione bien. Y luego, pues si eso fuera poco, pues además este año la herramienta de codificación pues ha cambiado. Hemos pasado de la CIE 9 a la CIE 10 y ese paso es muy complejo porque lo que es las posibilidades de codificación, como me explica Luis, porque este tipo de cosas pues tiene su complejidad técnica, lo que es la globularidad de la codificación y tal, pues ha cambiado muchísimo y hemos pasado de unos cuantos miles a cientos de miles de posibles diagnósticos en codificación, y todo ese tema de complejidad pues vamos a tener que trabajarlo de nuevo y vamos a tener que intentar pues, tener herramientas que nos ayuden en la codificación, etc. En información al paciente, que era lo que decía que ya habíamos separado un poco de la calidad de seguridad, revisar las vías de acogida, los consentimientos informados, la entrega de informes, las encuestas de satisfacción que decíamos y las sugerencias y reclamaciones. Es decir, volver a tener un análisis de todo aquello que podemos volver a analizar. En la política de personal, lo que tenemos, bueno, pues mirad, esto que estamos haciendo ahora forma parte un poco de eso que pone al principio. Aumentar la participación y la fluidez de la información, el plan de comunicación. La comisión de comunicación, que se reunió recientemente y que, bueno, pues ahí se determinó un poco, como en el resto de las comisiones, cuáles eran las acciones estratégicas que deberían llevarse a cabo en este año. Pues se determinó que una fundamental era mejorar todo el tema de la comunicación vista en su conjunto, como estrategia. Y lo que se ha decidido es desarrollar un plan de comunicación. Un plan de comunicación que lo que intenta es aunar qué tipo de información es la que debe moverse, cuáles son los canales por los cuales debe moverse y a quiénes debe llegar una u otra información. Es un plan de comunicación integral para todos. Y se ha decidido a realizar una encuesta de punto de partida que pronto pues, os llegará a todos. Formación.
Esta es otra cosa que siempre hablamos de la formación y que parece que nunca hacemos lo que tenemos que hacer. Pues seguramente nunca hacemos lo suficiente. Pero bueno, evidentemente es una línea estratégica importante, muy importante en una institución como esta, que es la sanitaria, y como este hospital en concreto, que es Sierra Llana, en el que el tema de la formación, el conocimiento, la gestión del conocimiento es algo que siempre se ha llevado a cabo. Pues vamos a ver si poco a poco damos los pasos necesarios para que eso se refleje en estructura, en personas y en gente que tira del asunto. Sé que ahora hay gente potente que lo está haciendo, y no que piensen que me he olvidado de él, que digo que no hay nadie que lo esté haciendo y que no es válido. No, se está haciendo y se está haciendo bien, pero no se está haciendo bien en todos los sectores, ni en todos los estamentos, ni en todos los grupos, con lo cual lo que tenemos que hacer es coordinar toda esa actividad e intentar hacerla lo mejor posible. Integración de la política de prevención de riesgos a la cultura de la organización. Esto dicho así, sí parece que siempre está metido ahí como de soslayo y de cualquier manera, pero no. O sea, que la prevención de riesgos es una cosa que genera todos los días a todos vosotros y a todos nosotros multitud de problemas, multitud de situaciones desagradables. Hay que procurar evitar todo aquello que sea perjudicial para los trabajadores en su trabajo diario, y eso lo debemos de incorporar como algo normal en nuestra asistencia. No es que voy a denunciar no sé qué cosa porque es, no sé, como si me hubieran robado, ¿no? Es decir, la prevención es algo que está ahí, que tenemos que asumir como algo normal y que debemos intentar hacerla, o sea, prevenir todos los riesgos laborales lo mejor posible. Y dentro de esa planificación concreta de la prevención de riesgos estamos estableciendo y vamos a ver si concretamos en breve una estrategia concreta para minimizar el impacto del uso de fórmula, que como sabéis, bueno, pues tenemos que este año ya y rápidamente además ponernos en marcha para disminuir el riesgo de la utilización del fórmula. Y luego, por último, este año intentaremos alcanzar un acuerdo en materia de movilidad funcional. Tenemos un acuerdo que ya lleva unos cuantos años en vigor, con algunas pequeñas modificaciones. Tenemos que conseguir un nuevo acuerdo de movilidad funcional. Yo estoy de acuerdo y además lo creo que la movilidad funcional, es decir, la movilidad dentro del hospital, dentro de la organización, es algo evidentemente bueno para los trabajadores. Fundamental. O sea, es muy importante que pudiéramos conseguir que cada uno trabaje a gusto donde tenga que trabajar. Pero también es verdad que eso debemos organizarlo. Y debemos hacer que esa movilidad esté estructurada, lo que decíamos de siempre, planificada, programada, que no suponga repercusiones para la actividad asistencial, que no haya trastornos en el funcionamiento de los equipos, etc. Todo eso debe trabajarse coordinadamente. Y por último, el famoso tabaco. Y digo el famoso porque esto es un poco como lo del lavado de manos. Parece que siempre insistimos, que siempre estamos ahí, pero como que queda, de hecho, bueno, pues es la línea estratégica 9. No la han puesto ni la 1, ni la 2, ni la 3, la 9. Pero el tabaco, pues no deja de ser, igual que lo de las manos, un tema fundamentalmente de concienciación, un tema de que los profesionales seamos capaces de hacer partícipes a todos los pacientes de la trascendencia que tiene en su salud, y que seamos capaces ya dentro del propio hospital de favorecer la deshabituación y iniciar tratamientos o consejos, etcétera, para los pacientes que están. Yo no sé que el tema de la deshabituación tabáquica, el seguimiento de los fumadores, etcétera, no es un tema fundamentalmente de especializado, es un tema que se lleva fundamentalmente de forma ambulatoria, pero sí que ya se ha detectado en muchas ocasiones la trascendencia que tiene que los especialistas del hospital
Viene el consejo y hagan el primer seguimiento en aquellos pacientes que están ingresados, porque su opinión, la opinión de los especialistas del hospital, tiene un peso muy trascendente en la opinión luego de los pacientes a la hora de llevar a cabo prácticas de deshabituación. Entonces vamos a insistir mucho, y sobre todo vamos a insistir mucho pues, en la consulta en cardiología y en la consulta y en los ingresos, en cardiología y neumología, que son fundamentalmente las especialidades de referencia para este tipo no de patología, sino de hábito tóxico. Bueno, pues estas son las 9 líneas estratégicas que vamos a intentar poner en marcha. Y para ponerlas en marcha, pues un poco, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues poner objetivos. Un poco, si veis el razonamiento que llevan estos 5 puntos que están aquí, ¿es todo rápidamente debe tener líneas estratégicas? Pues evidentemente, no hay nadie que ni en su casa no tiene líneas estratégicas. Todos debemos tener unas líneas de trabajo por las cuales regirnos y a las cuales ceñirnos. Y para conseguir algo en cada línea estratégica es evidente que uno se marca unos objetivos concretos. Pues en el tema de la programación, ¿qué vamos a hacer? En el tema de la seguridad transfusional, ¿qué vamos a hacer? En el tema de no sé qué vamos a hacer. Se marcan pequeños objetivos o grandes objetivos. Esos objetivos incluyen a todos, porque estamos hablando de líneas estratégicas del hospital. Estamos hablando de que esto lo queremos sacar todos adelante. La calidad, la seguridad, la publicidad, etc. Todos participamos en ello. Y como todos participamos en ello, todos deberíamos de tener claro cuál es la parte de objetivo que me toca a mí para conseguir el objetivo general. Y por eso vamos a intentar, lo que vamos a hacer es volver a un poco la política de sentarnos con cada uno de los servicios y de las unidades para hablar de objetivos, para hablar de qué es lo que tenemos que conseguir, para hablar qué podemos ponernos de acuerdo en llegar a alcanzar en función con esos objetivos generales que queremos conseguir en el hospital. Deben ser unos objetivos, además, que puedan medirse, evaluarse y dar lugar a acciones de mejora. O sea, toda esta planificación que queremos poner en marcha, evidentemente está puesta para algo. Y ese algo es conseguir mejorar la asistencia, mejorar los resultados de salud de la población que atendemos. Y eso solo lo sabemos si lo medimos. Solo sabemos si lo medimos. Y si lo medimos, entonces somos capaces de detectar en qué no vamos bien y en función de eso realizar acciones de mejora y volver al famoso círculo de mejora. Y esa es así, es la única manera que hay de mejorar las cosas. Y eso es por lo que ya os digo que en breve vamos a comenzar ya a reunirnos con todos los servicios y con todas las unidades y con todo el personal. Además vamos a hacerlo un poco pues, como siempre, dando la posibilidad de que estemos con todos unidos, con todos los trabajadores, para ver cómo podemos actuar en las diferentes líneas. Y va a ser ya, o sea que vamos a empezar a hacer esto pues, durante marzo. Fundamentalmente va a ser marzo la primera toma de contacto con todas las unidades y con todos los servicios y con todo el mundo para presentar esto que estamos hablando trasladado a objetivos concretos. Y esos objetivos concretos que sean unos objetivos en principio van a ser abiertos para que cada servicio, cada unidad diga pues esto puede ser que sí, esto lo podemos conseguir, esto no, esto igual deberíamos enfocarlo de esta otra manera. Eso es lo que vamos a intentar hacer. Y bueno, por último, yo que soy pediatra me gustan las fotos de niños, como podéis imaginar. Entonces, pero no quiero dejarlo así. Hay dos posibilidades cuando uno oye estas cosas. Una, esta, y la otra, esa. Claro, uno cuando ve estas cosas
o se queda medio dormido, o se enfada, aunque bueno, hay otra tercera línea que suele ser la menos habitual, que es esta, que es la que pretende. O sea, a veces cuando a uno le cuentan todas estas cosas, pues lo que suele pensar es: eso es imposible. O esto que me cuenta es un rollo paletero, no sé qué me está contando, no sé qué, no sé cuál. O al revés, cuando lo escucha y si quiere implicar, dice: sí, pero para hacer esto yo necesitaría y necesitaría y necesitaría. ¿Y me vas a dar eso que necesito? Que es la pregunta habitual. Si no me lo das, va a ser imposible. Bueno, pues aquí en realidad no estamos para hacer imposible. Nadie está para hacer imposible. De hecho, el equipo directivo estamos aquí para conseguir una cosa, es una cosa fácil. Aquí estamos para conseguir que lo que se pueda hacer, se pueda hacer. Es tan simple como eso. Que lo que se pueda hacer, se pueda hacer. Y además, ya con un plus que es que se pueda hacer bien. Para eso es lo que estamos. Entonces, todo esto que hemos hablado, vamos a intentar ponerlo en práctica dentro de lo posible. Dentro de lo posible. Con el esfuerzo que eso conlleva, pero con la realidad que supone. Y vamos a intentar hacerlo poco a poco, pero intentando encajarlo dentro de nuestras posibilidades. Y esto es todo lo que os quería decir. Muchas gracias por haber escuchado.